El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de febrero del 2024. A cargo de la presentación estará María Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Buen día a todos. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de febrero. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés, donde podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas bancarias en moneda nacional tuvo un descenso con respecto al promedio observado el mes pasado y actualmente se ubica en 14,75%. En cuanto a las tasas promedios ponderadas por segmento de préstamos, podemos observar que el promedio ponderado de las tasas de los préstamos de consumo se redujo y alcanza actualmente el 19,82%. El promedio de las tasas de los préstamos comerciales también tuvo una reducción y se ubica en 12,87%. El promedio para los préstamos para la vivienda tuvo un leve incremento y actualmente se ubica en el 10,48%. Y el promedio de las tasas de los préstamos de desarrollo también bajó y alcanza el 10,31%. En cuanto al promedio de las tasas pasivas en moneda nacional de los bancos, este promedio tuvo una leve alza con respecto al promedio observado en enero y actualmente se encuentra en 4,73%. La tasa promedio de los CDA en moneda nacional subió levemente con respecto al mes anterior y alcanza el 8,18%. El promedio de las tasas de los depósitos a la vista se mantuvo casi constante y alcanza el 0,87%. Y el promedio de las tasas de los depósitos a plazo se encuentra en 6,33%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional, podemos observar que para el mes de febrero la curva de rendimientos se encuentra por encima para todos los rendimientos, excepto para los CDAs con plazo mayor a 180 días, pero menor a 365 días. La tasa activa promedio en de los bancos en moneda extranjera se mantuvo similar a la tasa del mes pasado y alcanza el 8,40%. En cuanto a los segmentos de préstamos, observamos que la tasa promedio de los préstamos de consumo en moneda extranjera se incrementó con respecto a la tasa de enero y alcanza actualmente el 8,18%. La tasa promedio de los préstamos comerciales subió levemente y alcanza el 8,36%. Para los préstamos para la vivienda se redujo y alcanza el 8,46%. Y los préstamos de desarrollo también se redujo y alcanza el 8,50%. En cuanto a la tasa activa, perdón, la tasa pasiva promedio en moneda extranjera, observamos que esta tuvo una leve alza y actualmente alcanza el 3,64%. La tasa de los CDAs, la tasa promedio de los CDAs en moneda extranjera tuvo una leve alza y actualmente alcanza el 5,9%. Los depósitos a la vista también tuvieron un leve incremento y alcanza el 0,62%. Y la tasa de los depósitos a plazo se redujo y alcanza el 3,06%. En cuanto a perdón, a la curva de rendimiento de la sociedad en moneda extranjera, podemos observar que la curva de rendimientos del mes de febrero se encuentra por encima de la curva de rendimiento de enero para todos los plazos, excepto para los CDAs con plazo mayor a 180 días, pero menor a 365 días. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional bajó con respecto al margen de intermediación observado en el mes de enero y actualmente alcanza el 10,02%. En tanto que el margen de intermediación bancaria pero en moneda extranjera también se redujo y alcanza actualmente el 4,76%. En cuanto a las tasas activas, podemos observar que para los préstamos comerciales la tasa máxima observada fue del 23,61, perdón, 23,61% y la tasa mínima fue del 8,4%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 22,95% y la tasa mínima fue del 9,59%. En cuanto a los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima observada fue del 28,53% y la tasa mínima fue del 7,66%. Los préstamos de consumo con plazo mayor a un año tuvieron una tasa máxima observada del 27,01% y una tasa mínima del 13,10%. En cuanto a los préstamos de tarjeta de crédito, observamos que el máximo observado fue del 16,65% y el mínimo fue del 16%. En cuanto a las operaciones bursátiles, observamos que al mes de febrero el volumen negociado alcanzó 3,5 billones de guaraníes.
El 82,52% fueron operaciones en el mercado secundario y el restante 17,48% fueron operaciones observadas en el mercado primario. El 63,51% de las operaciones fueron operaciones de reporto. El 34,67% fueron operaciones de renta fija y el restante fue operaciones en renta variable. En cuanto al volumen, el crecimiento, perdón, durante el mes de febrero hubo un crecimiento mensual del 10,40% del volumen de operaciones negociadas. El crecimiento del volumen acumulado fue del 34,43%. El 11,33% fueron operaciones en el mercado primario y hasta el momento el 88,67% fueron operaciones en el mercado secundario. El volumen acumulado negociado en los últimos 12 meses alcanzó un total de 38,8 billones de guaraníes, de los cuales el 65,7% fueron operaciones en moneda extranjera, el 34,33% en moneda nacional, el 70,80% fueron operaciones de reporto y el 28,1% fueron operaciones de renta fija. En cuanto a los indicadores del sistema financiero, podemos observar que al mes de febrero el total de los depósitos del sector financiero alcanzó un valor del 44,03% del PIB del país y el valor de los créditos alcanzó un valor del 41,45% del PIB del país. La liquidez alcanzó un valor de 38,28% durante el mes de febrero. La rentabilidad alcanza el 19,77%, la morosidad bajó al 3,21% y la solvencia subió hasta el 19,19%. Del total de los créditos del sistema bancario, el 11,38% corresponde a los créditos clasificados como renovados, el 0,56% corresponde a la categoría de créditos refinanciados y el 1,94% corresponde a los créditos reestructurados. El valor de los créditos vencidos durante el mes de febrero constituyó el 3,21% del valor de la cartera de préstamos bancarios. El 13,88% corresponde a la categoría de las tres R mencionadas anteriormente y el 1,98% corresponde a las medidas excepcionales de lucha contra el COVID. El valor total de los depósitos bancarios alcanza 149,8 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 12,46%. Los depósitos totales por entidad en moneda nacional alcanzan un valor de 82 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 14,77%. Los depósitos en moneda extranjera alcanzaron un valor de 9.278 millones de dólares. Esto representa un crecimiento interanual del 8,65%. Los créditos totales considerados por entidad alcanzaron un valor de 141 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 10%. Los créditos totales considerados por actividad alcanzaron un valor de 140,9 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 10,77%, siendo el segmento de otros préstamos el que tuvo el crecimiento interanual más considerable con un crecimiento de los 103,4%. En cuanto a los créditos por actividad en moneda nacional, podemos observar que también el segmento de otros préstamos alcanzó el crecimiento más importante en términos interanuales, con el 58%. Los créditos destinados al consumo fueron el principal segmento de los créditos bancarios otorgados en moneda nacional, con un valor del 27,87% del valor de los créditos bancarios en moneda nacional. Los créditos en moneda extranjera alcanzaron un valor de 9.050 millones de dólares, siendo el segmento de otros préstamos el que tuvo el crecimiento más importante con un crecimiento de 282,09%. Los créditos destinados a la agricultura fueron los principales receptores de los créditos bancarios en moneda extranjera con un valor del 32,2% de la cartera de préstamos bancarios en moneda extranjera. La morosidad total por actividad la morosidad total del sistema alcanzó un valor de 3,21%, siendo el sector financiero el sector con la morosidad más baja, que al mes de febrero alcanzó 0,36%. En cuanto al saldo total de los préstamos de tarjeta de créditos
considerando tanto banco como financiera, este alcanzó un valor de 3,87 billones de guaraníes, lo que representa una variación acumulada del 30,33%. Cuanto al fondeo del sistema bancario, la principal fuente de fondos fue constituido por los depósitos que alcanzaron un valor de 83,36% con respecto al valor de todos los fondos del sistema financiero. El valor total de las fuentes de fondeo del sistema bancario alcanzó un valor de 184,6 billones de guaraníes, siendo la principal fuente los depósitos que alcanzaron un valor de 154,2 billones de guaraníes. El crecimiento del sector de los depósitos del sector privado, tanto en banco como financiera, alcanzó al mes de febrero un crecimiento interanual del 12,53% sin efecto cambiario y el crecimiento con efecto cambiario fue del 12,72%. El crecimiento de los depósitos en moneda nacional fue del 13,8% y el de moneda extranjera fue del 10,48%. El crecimiento de los créditos del sistema financiero del sector privado alcanzó un valor de 10,51% interanual sin efecto cambiario y con efecto cambiario el crecimiento fue del 11,27%. El crecimiento de los créditos de moneda nacional del sector privado en el sistema financiero alcanzó un crecimiento interanual del 9,8% y el crecimiento interanual de los créditos en moneda extranjera fue del 11,93%. Considerando términos mensuales y desestacionalizados, observamos que los depósitos mensuales tuvieron una variación mensual del 1,49%. Los créditos mensuales en depósito, perdón, el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera en términos mensuales y desestacionalizados fue de negativo 0,68%. Los créditos en moneda nacional aumentaron 1,27% y los créditos en moneda extranjera crecieron 0,42%. El valor de las tarjetas de créditos del sistema financiero, considerado tanto bancos como financieras, fue de 4,15 billones de guaraníes. Esto representó un crecimiento mensual del 1,24% y una variación acumulada de 33,43% con respecto al valor que existía en septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley de tarjetas de crédito. El crecimiento más importante se dio en el segmento de las tarjetas con valor de entre 5 a 10 millones de guaraníes, que tuvo una variación acumulada, un crecimiento acumulado del 49,09%. En cuanto a la morosidad de las tarjetas de crédito, al mes de febrero este se ubicó en 4,7%, siendo la reducción más importante de la morosidad para el segmento de tarjetas de crédito con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes. En cuanto a los comentarios finales, podemos ver que en febrero de 2024 el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional se redujo tanto en términos interanuales como mensuales. Desagregado por cartera en moneda nacional, las tasas de los préstamos de consumo comercial, vivienda y desarrollo disminuyeron en términos interanuales. El promedio de las tasas de interés pasivas en moneda nacional observó un leve aumento mensual, pero una reducción interanual. Las tasas de OCDE y el de los depósitos a la vista se incrementaron respecto al mes anterior. Sin embargo, la tasa promedio de los ahorros a plazo se redujo también respecto al mes anterior. El promedio ponderado de las tasas de interés activas de los préstamos en moneda extranjera se mantuvo sin cambios importantes durante el mes de febrero. Desagregado por cartera en moneda extranjera, las tasas de los préstamos comerciales y de consumo aumentaron respecto al mes anterior. En contraste, las tasas promedios de los préstamos para la vivienda y desarrollo se redujeron respecto al mes de enero. El promedio de las tasas de interés pasivas en moneda extranjera tuvo un incremento tanto en términos mensuales como en interanuales. Las tasas promedios de los CDA y el de los depósitos a la vista se incrementaron, en tanto que la tasa promedio de los depósitos a plazos se redujeron en ambos casos con respecto al mes anterior. El saldo de los créditos bancarios y financieros al sector privado en moneda nacional continúa con un crecimiento sostenido. La expansión de los préstamos bancarios y financieros en moneda extranjera se desaceleró con relación al mismo mes del año anterior, pero permanece elevado. Los depósitos bancarios y financieros en moneda nacional continúan creciendo a buen ritmo. El saldo de los depósitos bancarios y financieros en moneda extranjera sigue en aumento en términos interanuales. Ajustados por estacionalidad, los créditos bancarios
y financieros en moneda nacional se incrementaron en términos mensuales. Los créditos bancarios y financieros ajustados por estacionalidad en moneda extranjera aumentaron. Los depósitos bancarios y financieros en moneda extranjera crecieron a un ritmo mayor con respecto al mes anterior. En cambio, los depósitos bancarios y financieros se redujo levemente respecto al mes anterior.